tocar nuestro tema que se encuentra en el eje transversal, que es la formación humanista y ciudadana, la cual engloba nuestro tema general, que es la corrupción. También engloba nuestro tema específico, que es la corrupción en autoridades políticas, porque la corrupción es un tema muy controversial entre los políticos y la ciudadanía, la cual los políticos muchas veces lo respaldan y los ciudadanos están en contra porque afecta al país. También afecta a nuestra moneda, lo que provoca es una estabilidad económica y política. La estructura preliminar de nuestra tesis es: frente a la corrupción de autoridades políticas, la ciudadanía debe tomar acciones para combatirlos. La corrupción de las autoridades políticas que ocupan un cargo público en las entidades. En nuestra realidad problemática tenemos tres dimensiones, que es la corrupción, la ciudadanía y la corrupción de autoridades frente a la ciudadanía. En este caso también tenemos interrogantes, son sacadas de fuentes confiables, ya que vienen a ser de artículos científicos como Redalyc y también de repositorios de universidades. La corrupción tenemos qué es la corrupción. Según Almagro 2018 señala que la corrupción es la enfermedad hereditaria en cualquier sistema político donde los seres humanos son operadores y no reconocen fronteras de ningún tipo, ya sea ideología, con los políticos, incluso niveles de fronteras institucionales. En este caso, Almagro explica, para revisar la corrupción no es preciso tener algún cargo. ¿Cuáles son las causas de la corrupción? Tenemos a Segundo Ortiz en el 2021. Las causas de la corrupción que afectan a los habitantes del Perú son la ausencia de los valores de la sociedad, la coyuntura de una sociedad subdesarrollada y el sistema político de un país en los años 90. Lo que explica Ortiz acá sobre las causas es que a medida que el Perú se va desarrollando, los valores se van extinguiendo, ya sea por parte de políticos o instituciones que fomentan el apoyo hacia los ciudadanos, pero no logran ser respetados debido a las malversaciones que utilizan respecto a los fondos de los ciudadanos. Y en el sistema político del país en los años 90, bueno, en realidad el sistema va relacionado respecto a la tecnología, ya que el sistema político en los años 90 no era tan novedoso en distintos departamentos. Era como que si tú creías en una política, se cumplía, para ellos se cumplía, pero en realidad no. Ahora, hoy en día el sistema ha ido avanzando y eso da referencia a que el tiempo que estamos viviendo ahora es más como que hoy día pasa una cosa y ya al día siguiente se enteran todos. Y también cómo se origina la corrupción. Según la revista de Kipura Mayo, escrita por Haynes 2020, la corrupción se origina en la subcontratación, que está vinculada con el mayor detalle a problemas que han venido generando grandes pérdidas al país, tanto de naturaleza tangible a otras obras como intangible, como la pérdida de la confianza de las instituciones. La revista acá aclara que la política que estamos recibiendo no es respetable con respecto a las constituciones políticas del Perú, ya que en el artículo habla respecto a que los políticos no pueden hacer subcontrataciones, o sea que sus familiares no pueden involucrarse en la política que ellos están manejando, porque eso es ilegal, y también tienen una pena en años, y esto no es cumplido, porque las instituciones que vienen a guardar nuestra seguridad tampoco dicen que eso es legal o ilegal, solo hacen caso omiso, y los ciudadanos son los perjudicados. Asimismo, la economía influye mucho. La ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? Piero 2015 señala que la ciudadanía es un estatus que contribuye a la comunidad política nacional, algo que ha sido cuestionado por los últimos años por un conjunto de autores que señalan que debemos abandonar el ideal de la comunidad política nacional. La ciudadanía es un vínculo de carácter jurídico entre un individuo, el Estado y la sociedad, que se reconoce en una serie de derechos políticos y una sociedad. ¿Cuáles son los deberes de la ciudadanía? El derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de la jurisdicción. La ley norma promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación, como por ejemplo tenemos en esa participación mantener el debido respeto a las normas establecidas, obtener la tarjeta de identidad, como el DNI, sufragar. ¿Cuál es el rol de la ciudadanía? Medrano 2004 y es 2018. Rol ciudadano que le toca jugar la sociedad civil en su participación en las convenciones electorales son importantes. La participación de la ciudadanía es garantizar la protección, la defensa de los derechos fundamentales, o como por ejemplo de nosotros elegir a alguien en la que nosotros le hemos puesto el nombre de la corrupción de las autoridades frente a la ciudadanía. ¿Cómo afecta la corrupción a la ciudadanía? Nosotros hemos citado a Félix Otoya, que en la publicación que hizo en la revista Kipurimayo en el 2020, nos dice que la corrupción afecta a la economía, la democracia,
donde la libertad y la desigualdad son parte de un sistema democrático. En este artículo lo que nos quiere decir Génix es que lamentablemente la corrupción, por más que se vea como una forma de enriquecerse criminal de una autoridad, al momento de, por ejemplo, realizar un proyecto, es que lamentablemente a nivel nacional, el conjunto de todo lo único que hace es que exista una repartición injusta de la riqueza del pueblo. Es decir, que la corrupción en el ámbito de la economía como país no nos va a dejar progresar si es que nosotros lo seguimos permitiendo como pueblo. La corrupción afecta en todos los ámbitos posibles del desarrollo del país y uno de estos es la economía. Como de cuáles son los deberes de la ciudadanía frente a la corrupción de sus autoridades. Aquí nosotros nos hemos citado a lo que es la Constitución del Perú, donde nos da a entender que, por ejemplo, nosotros cuando tenemos autoridades que lamentablemente están cometiendo actos delictivos y que son de repente muy evidentes frente al pueblo y el pueblo quiere hacer una reacción, como ciudadanos nosotros tenemos el deber y el derecho, por ejemplo, de participar en asuntos públicos mediante referéndum. Por ejemplo, si nosotros sospechamos de que hay obras cerca de nuestro distrito o la región donde nosotros vivimos y que se están extendiendo mucho los gastos y se están elevando y sospechamos que posiblemente haya habido corrupción en esa obra, pues podemos pedir una rendición de cuentas y poder analizar qué tan ciertos son los costos que se están realizando. Como pueblo, como ciudadanos, nosotros podemos tomar distintas medidas frente a lo que nosotros podemos considerar actos delictivos de nuestros líderes y autoridades. Como podemos ver en la Constitución, nosotros tenemos derechos los cuales nos protegen para poder tomar medidas. La pregunta tenemos el cómo reacciona el pueblo peruano frente a la corrupción. Según Janamba González y Chancán, en un artículo publicado en el 2021, señala que el pueblo peruano tiene la siguiente reacción de desconfianza que existe hacia las instituciones públicas que son percibidas como las más corruptas. El artículo, mediante distintas encuestas, mediante distintas entrevistas, nos da a entender, por ejemplo, en una realizada por Proética, que el 76% de los entrevistados desconfiaban del Congreso de la República como una entidad no corrupta, como una entidad transparente. Otro 47% desconfiaba del Poder Judicial y un 36% de los partidos políticos. En otra entrevista también dentro de este artículo, gracias al Barómetro de las Américas de Latin American Public Opinion Project, el 36% de la población considera que tenemos como problema principal lo que es la corrupción, frente a otros que son también muy importantes, como la inestabilidad política, como la economía, como la inseguridad, entre otros. Nosotros podemos observar de que como sociedad sí nos preocupamos por el tema de la corrupción, y lo que nos genera en nosotros y la reacción que genera en nosotros es desconfianza, mucha desconfianza en las instituciones públicas que nos gobiernan. Queda también el hecho de que nosotros, como ciudadanos, la preocupación está, pero también el actuar. Y es importante también que el Estado nos involucre a la ciudadanía. Como un poco concluyo la presentación realizada acerca del tema de la corrupción de nuestras autoridades.